La carretera serpenteaba como una cicatriz oscura entre los pinares, cuando Clara vio, por primera vez en 15 años, el cartel oxidado. San Ubaldo, 2 kilómetros. Decía que volvía por trabajo, que su jefa la había mandado a grabar un episodio especial para el podcast de Crímenes y Leyendas. Pero a medida que el coche avanzaba, Clara entendía que había aceptado por otra razón, para mirar de frente a aquello que su familia había enterrado bajo mentiras cortas y silencios largos. El pueblo emergió de la niebla con la luz sucia del atardecer. Casas de piedra, tejas hundidas, geranios obstinados en los alféizares y, en lo alto, la ermita, una mancha blanca pegada al monte, con su espadaña sin campana. La campana se había caído en 1987, o eso se decía. Había quienes susurraban que no fue caída, sino que la descendieron a propósito después de que sonara una noche en que nadie la tocó, anunciando una muerte que aún no había ocurrido. Clara aparcó junto a la plaza. El bar seguía llamándose El Avellano, aunque la hiedra devoraba el rótulo. Bajó con la grabadora, no por necesidad, sino por costumbre. El pequeño rectángulo negro en la palma la hacía sentir acompañada. En la esquina, la tienda de ultramarinos tenía la persiana a medias. Un niño la miró desde el umbral con esa seriedad que solo tienen los niños de pueblo. ¿Eres de aquí?, preguntó. «Fui», respondió ella. El niño asintió como si aquello resolviera algo que los adultos no habían logrado cerrar. Pidió una habitación en la pensión de Livia, la misma de siempre. La mujer fingió no reconocerla hasta que Clara dijo su apellido. La mirada de Lidia, entonces, se afiló. «Ah», dijo, y el resto fue un silencio en el que cupieron 15 años de murmuraciones. Le dio una llave con un llavero de madera tallada. «Arriba, la del fondo. Si escuchas cosas por la noche, no salgas. A veces la gente se pone nerviosa con el viento». Clara sonrió sin convicción. Subió la escalera angosta, dejó la maleta y abrió la ventana. El aire traía resina y humedad. Desde ahí se veía la ladera y la ermita, y la piedra redonda donde, según la leyenda, se apoyaba la campana en las procesiones antiguas para descansar. La campana tenía nombre: La Madrina. Decían que si sonaba sola apadrinaba una muerte, y si apadrinaba una muerte no había quien la desinvocara. Clara sacó del bolsillo la fotografía arrugada. Ella con 9 años, trenzas apretadas de la mano de su madre frente a la misma ermita. Detrás, su padre sostenía en brazos a Daniel, el hermano pequeño. Al día siguiente de esa foto, Daniel se perdió en la romería. Nunca lo encontraron. La campana sonó a medianoche sin cuerda y sin sacristán. El cura juró que había sido el viento. A la mañana siguiente, el pueblo entero buscó por el monte. Clara aún recordaba el eco: «¡Daniel!», rebotando entre las jaras. Por la noche bajó al bar. Pidió un café y una botella de agua. Los parroquianos la miraban como se mira una nube negra. Se sabe qué pasará, pero puede dejar lluvia. Un hombre con boina, manos de piedra, se acercó. «¿Te pareces a tu madre?». Clara tragó. «Vengo a grabar sobre la madrina, sobre la noche en que sonó». El hombre apretó la mandíbula. La campana no sonó. El viento engaña. Clara encendió la grabadora. La luz roja parpadeó. «¿Quiere decir su nombre, por favor?». El hombre miró la luz y la tapó con el pulgar. «Aquí no se le pone nombre a lo que llama a los muertos». De madrugada, el pueblo se vació de voces. Clara trabajó en la mesa de la habitación, tomando notas, conectando hilos. A las 2:11, cuando ya iba a rendirse, escuchó un golpe sordo, como metal golpeando piedra. Muy lejos, muy arriba. Se levantó, contuvo la respiración. Nada. Después, una vibración casi inaudible,
como cuando una copa canta con el dedo húmedo. Vino del monte, del hueco donde ya no había campana. Miró la hora, pensó en la grabadora. La luz, sin que ella la tocara, pasó de fija a intermitente. Un viejo truco de su modelo cuando detectaba una frecuencia sostenida fuera del rango habitual. Clara sonrió cansada. «Efectos del viento», se dijo, pero su nombre, en la pantalla, empezó a parpadear letra a letra como si alguien lo estuviera escribiendo desde adentro. C-L-A-R-A. La habitación se quedó pequeña. Cerró la ventana. La vibración cesó de golpe, igual que había empezado, como si unas manos invisibles hubieran ahogado un bronce que ya no estaba. En el pasillo, una puerta crujió. Alguien caminaba descalzo. Clara apagó la luz y se metió en la cama, con la grabadora bajo la almohada. La última idea antes de dormirse fue la más absurda. Mañana subiré a la ermita. Y la más honesta. Tengo miedo. El amanecer diluyó a San Ubaldo en grises. Clara subió por la vereda con el aliento corto y la grabadora prendida. A cada paso, la espadaña blanca parecía retroceder un poco, como si no quisiera ser alcanzada. La puerta de la ermita estaba entreabierta. Un olor a cera vieja y a madera húmeda le golpeó la memoria. Había bancos, un retablo pequeño, flores secas, y en el centro de la nave, el hueco vacío donde colgó la madrina. Clara rodeó el sitio como hacen los supersticiosos alrededor de un pozo. En el suelo, marcas de arrastre, trazos arcillosos que nacían en el altar lateral y morían bajo la espadaña. Se agachó, tocó. No era barro fresco, era polvo asentado al que alguien había pasado la mano recientemente. Frente al altar, un cajón de ofrendas. Dentro, monedas, medallas, dientes de leche en bolsitas transparentes y una cinta de cassette, sin etiqueta, con la carcasa rayada. La respiración se le encogió. Metió la cinta en el bolsillo y caminó hasta la sacristía. Allí encontró a don Mateo, el cura nuevo. Tendría 40 y pocos, barba arreglada, ojos más cansados que su edad. «Está cerrada la ermita, señorita», dijo sin dureza. «La puerta estaba abierta». Él suspiró. «Siempre está un poco abierta. La gente deja cosas y se lleva otras». Sus ojos bajaron a su bolsillo como si pudieran ver a través de la tela. «Soy periodista», mintió Clara con soltura. «Hago un programa. Quisiera hablar de la noche en que sonó». Don Mateo apoyó la espalda en la pared. «A usted le han contado que aquí se cree en fantasmas. Yo le diré otra cosa. Aquí se cree en deudas». «¿Deudas?» «Promesas hechas con miedo, que nadie quiere pagar después». Hizo una pausa. «Usted es de los Rivas». No preguntó, afirmó. «Mi hermano». «¿Sí?», dijo el cura. «Daniel». Clara apretó la mandíbula. ¿La campana llamó a Daniel? Don Mateo la miró sin parpadear. «La campana nunca llama a nadie, pero da permiso». Y luego, como arrepintiéndose de la frase, cambió el peso de un pie a otro. «No debería estar aquí sola. La gente no lo lleva bien». Clara salió con la cinta quemándole el bolsillo. En la ladera, una mujer mayor recogía romero. «Tu madre subía con él por ahí», dijo sin mirarla. Clara redujo el paso. «¿Con Daniel?» «Sí», respondió la mujer y escupió al suelo. «La campana no quiso que se quedara». La frase quedó flotando mientras Clara descendía. En la pensión sacó un viejo Walkman de la maleta. Siempre llevaba uno para cintas encontradas. La insertó con manos que de pronto parecían torpes. Play. Un siseo al principio. Luego el sonido de un campo abierto. Grillos, un perro lejano, hojas. Después, una voz infantil que le arrugó el alma. «Clara, no corras». La voz de su madre, más joven que en cualquier recuerdo. «Mamá», dijo la voz más pequeña, y Clara sintió que el estómago se le vaciaba. Era Daniel. ¿Cuándo toca la campana? Cuando alguien falta. ¿Y si falto yo? Un silencio, un roce de ropa, la voz de su madre bajísima. «Tú no faltas si yo te nombro». Sonó un golpe metálico, no un tañido limpio, sino algo parecido a un cuchillo tocando un caso. Clara apretó pausa. Rewind.
Play. Ahí estaba, otra vez. Un metal rosado, contenido, y sobre el ruido un murmullo que no pertenecía al campo abierto. Era un murmullo colectivo como si mucha gente hablara por debajo del agua. Subió el volumen hasta que el Walkman chisporroteó. Las voces decían nombres, nombres del pueblo, apellidos encadenados, los Rivas entre ellos, y varias veces un nombre que no esperaba. Lidia. Bajó al mostrador con la cintilla entre los dedos. Lidia estaba horneando rosquillas. ¿Conserva usted cintas de ofrendas?, preguntó Clara sin rodeos. Lidia levantó la vista, y por un segundo no fue la mujer cansada de todos los días, sino alguien alerta, a la defensiva. Yo no subo a la ermita, pero su nombre está en una cinta. Lidia dejó la bandeja. El metal golpeó la madera. Todos hemos dejado algo. Yo dejé pan cuando mi hermano enfermó. No murió. Entonces, no se lleve lo que no es suyo, dijo con un hilo de voz. Algunas cosas que se sacan de ahí vuelven solas, o hacen que una vuelva para devolverlas. Esa tarde Clara fue a la plaza con la grabadora en la mano y la determinación de arrancar un relato a quien fuera. Pero el pueblo había aprendido a esquivar su mirada. Un balón rodó hasta su pie, seguido por el mismo niño serio de la víspera. ¿Tú la oíste anoche? ¿El viento? La campana. Mi abuela dice que a veces ensaya antes de sonar, como los músicos. Clara se agachó. ¿Y tú qué oíste? El niño arruñó la nariz. Mi nombre, pero bajito, como si lo dijera desde una caja. Señaló el monte. Si subes de noche, no mires al hueco. ¿Por qué? Porque si miras, ella te ve mirar. Al anochecer la vibración regresó. Esta vez no fue lejana, venía, inequívoca, de la mezanilla donde la grabadora descansaba. La luz roja destelló en patrones. 3 cortos, 2 largos, 1 corto. Clara recordó los juegos de Daniel con linternas bajo las sábanas. S-O-S. Grabó. Clara Rivas, San Ubaldo, 9 de la noche. Registró una vibración. ¿Qué? La puerta hizo clic. No se abrió. Simplemente dejó de resistir. Un olor a tierra húmeda entró como una sombra. Entonces sonó la campana. No desde la ermita, sino desde detrás de sus costillas. Un tañido imposible que le reverberó dentro del pecho, apagado y preciso. Y la voz de su madre no en la cinta, sino en la habitación, le dijo: no nombres lo que no puedes devolver. Clara no durmió. Esperó el amanecer con los ojos abiertos y las manos heladas. Apenas hubo luz, bajó al bar, pidió café doble y abrió la libreta. Escribió una sola palabra: promesa. La frase del cura, aquí se creen deudas, había encajado con la de su madre en la cinta. Tú no faltas si yo te nombro. ¿Qué había prometido a su madre aquella noche? ¿A quién? Reprodujo la cinta de nuevo, ahora con auriculares, tratando de descifrar el murmullo de nombres. Entre el siseo y los grillos distinguió un patrón. Cada nombre era seguido por un golpe apagado, como un martillazo amortiguado por un paño. Nombres, golpes. Un inventario. Un padrón de ausencias. Cuando la voz de su madre bajó más aún, Clara subió el volumen hasta el límite. Entonces oyó una frase que anoche se le había escapado. Si la campana lo pide, yo lo digo. Después el niño. ¿Lo dices por mí? Y la madre con un hilo de miedo. Nunca por ti. Buscó al cura. Lo encontró arreglando flores en la nave. Mi madre hizo una promesa aquí. Don Mateo no fingió sorpresa. Muchos lo han hecho. ¿Qué se promete? Depende del miedo. Algunos ofrecen pan, otros trabajo, otros silencio. ¿Silencio? Sí. No hablar, no contar, no decir nombres. La palabra le cayó a Clara como un balde de agua fría. Pero las cintas dicen nombres. El cura apretó los labios. Lo que entra en la ermita no siempre obedece a quien lo pone. Salieron a la luz gris. La espadaña parecía perforar el cielo bajo. ¿Qué pasó esa noche?, insistió ella. Don Mateo se cruzó de brazos. Yo no estaba, pero se cuenta que la campana cayó adentro del pueblo, no desde arriba, que se escuchó en todas las casas a la vez,
como si el bronce fuera el aire mismo, y que al día siguiente, en vez de buscar a Daniel, buscaron a tu madre. ¿A mi madre? Sí, porque hay ausencias que no se consuman si no las convalidan. La gente temía que si tu madre decía tu nombre o el de tu hermano frente al hueco, la ausencia quedara sellada. Miró a Clara con una mezcla extraña de compasión y recelo. Por eso te digo, no nombres lo que no puedes devolver. En el archivo municipal, una sala húmeda con lámparas moribundas, Clara revisó actas de aquel verano. Halló notas sobre la romería, sobre una tormenta breve, sobre la reparación de la carretera. Nada sobre Daniel. Pero en el margen de una hoja, con letra ansiosa, alguien había escrito: no dejar sola a L. ¿Lidia? ¿Laura, la madre de Clara? Volvió a la pensión con esa inicial latiéndole en las sienes. Encontró a Lidia desmigrando pan duro. Mi madre vino aquí la noche después de la romería, ¿verdad? Lidia dejó de mover las manos. Vino. ¿Qué hizo? Esperó. ¿A quién? Lidia elevó la vista hacia el techo, como si ahí hubiera respuestas más fáciles. A veces cuando la madrina no está, alguien habla por ella. Las palabras eran absurdas y sin embargo encajaban. ¿Quién habló? No ese cura, otro. Y no solo él. Lidia carraspeó. Se juntó gente, porque el pueblo cree que si se nombra al ausente con todos de testigo, el pueblo lo retiene. El nombre pesa más, se queda aquí. Su voz se quebró. Pero hay nombres que no quieren quedarse. Subió a la habitación y se tumbó mirando el techo. La campaña de su pecho, esa sensación de metal amortiguado, latía de nuevo. Sacó la grabadora y habló para no pensar. Si los nombres pesan, quizá la madrina era una báscula. Si sonaba sola era porque la balanza se movía sin mano. ¿Quién pone y quita peso ahora? Se rió sin humor. Estoy hablando con un aparato. La luz roja parpadeó, ofendida. Al anochecer, el pueblo se recogió temprano como si esperara algo. Clara decidió subir a la ermita. Llevó la cinta, la grabadora y una linterna. El aire estaba inmóvil. Dentro, la nave parecía más larga, como si la noche estirara las paredes. Puso la cinta en el Walkman y la dejó sonar en el suelo, frente al hueco, a ver si el lugar devolvía algo. A los pocos minutos, un frío cuadrado se instaló a su espalda. No viento, sino ausencia de temperatura. La voz de su madre en la cinta llegó a la frase: si la campana lo pide, yo lo digo. El Walkman se detuvo solo. Rewind. Play. Si la campana lo pide, yo lo digo. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, la espadaña invisible respiró. Clara habló. Soy Clara Rivas. Vengo a devolver lo que no sé que me fue dado. La frase le salió sin pensar, como si lo hubiera ensayado en sueños. En ese momento, algo pesado se arrastró sobre sus palabras. Un roce de piedra contra piedra desde arriba, desde el hueco. El aire la empujó hacia atrás. Un paso, dos. Y entonces, en el suelo, donde no había campana, sonó un tañido mudo que solo podía oírse con el cuerpo. Un tañido que le dijo sin voz pero con certeza: nombra. Clara tragó saliva. Daniel. La nave respondió con un eco áspero. Dan. La palabra se cortó como si le hubieran cerrado la garganta con dos dedos. El frío cuadrado a su espalda se movió. Ahora estaba a su izquierda. No estaba sola. Si te nombro, te quedas. Si no te nombro, sigues faltando. Entendió la trampa. La promesa de su madre debió haber sido no decir nombres, a cambio de que la ausencia no se cerrara, de que aún fuera posible encontrarlo. 15 años de posibilidad suspendida. Clara encendió la grabadora aunque no veía su luz. No puedo decir tu nombre entero, dijo a quien fuera que escuchaba, pero puedo decir el mío. Y lo dijo despacio, con una obstinación casi infantil. Clara, Clara, Clara. En el tercer Clara, algo descendió por la espadaña como una hebra de metal. No la tocó, pero rozó el suelo a un palmo.
La vibración atravesó la nave y bajó por la ladera como un mensaje enviado a las raíces del pueblo. Entonces otra voz muy cerca, tan cerca que no pudo venir de una boca: «No digas lo que pesa, di lo que queda». La frase era de su madre. Clara abrió los ojos que no sabía que tenía cerrados. La linterna volvió a la vida un segundo, lo justo para mostrarle una figura de espaldas en el altar lateral. Un vestido que conocía de fotos antiguas y unas manos vacías estiradas hacia el hueco. Cuando la luz murió, la nave se quedó con el mismo gesto. Clara salió corriendo a la noche, como quien salta de una ventana hacia un patio sin fondo. Detrás, la campana que no estaba sonó por dentro de cada casa. San Ubaldo volvió a sus ruidos de siempre. Cubiertos, persianas, agua en canalones. La ermita siguió ahí, con su espadaña blanca y su hueco sin campana. Pero el eco cambió de oficio. Ya no devolvía nombres como quien cobra deudas, sino que lo sostenía como quien lleva una vela en procesión para que no se apague. Clara grabó el episodio en la habitación de la pensión. No lo tituló La desaparición de Daniel, ni La campana maldita. Se llamó Lo que queda. Empezaba con un susurro en presente. Un pueblo creyó que la campana pesaba nombres. Yo creí que pesaba culpas. Resultó que pesaba huecos. No dio detalles que no fueran suyos. No dijo quién habló aquella noche en la ermita. No por miedo, sino porque entendió que hay silencios que liberan peso. Antes de irse, subió una última vez a la losa. Llevaba una piedra lisa del río, redonda, indolente, envuelta en un pañuelo. La dejó en el borde, donde otras manos habían dejado monedas y cintas. No pidió nada. Dejó sitio. El monte, agradecido, soltó una exhalación tibia. Por el sendero, 2 huellas descalzas, ya casi borradas, se alejaban hacia ninguna parte con la tranquilidad de lo resuelto. En el bar, Lidia le sirvió café sin hablar. Cuando Clara levantó la taza, encontró debajo una nota doblada. Si te llaman, no vuelvas sola. No firmaba. No hacía falta. Afuera, el niño serio chutó el balón que rebotó contra el bordillo y vino a sus pies. ¿La campana va a sonar otra vez?, preguntó él, como si hablara del tiempo. Clara pensó antes de responder. Quizás, dijo, pero ya no para cerrar. El niño asintió con sabiduría de abuelo y se fue corriendo. Al salir del pueblo, el cartel oxidado de San Ubaldo, 2 kilómetros, le pesó menos que a la ida. A mitad de la carretera, detuvo el coche y apagó el motor. El silencio del bosque era una sábana. En algún sitio, a mucha distancia y a la vez muy cerca, un tañido mudo marcó una hora que no estaba en ningún reloj. Clara dijo en voz baja 3 palabras como quien pone las últimas piedras en una tumba y abre una ventana. Te hago lugar. El aire, ese viejo sacristán, se llevó la frase a donde debía. Cuando volvió a la ciudad, el episodio se publicó en domingo. Los oyentes escribieron cosas como «me dio frío en la espalda» o «escuché mi nombre donde no estaba». Hubo quien preguntó por San Ubaldo, otros por la ermita. Clara respondió con mapas incompletos, con fotos en las que el hueco era cielo. A Lidia le envió una carta con solo una línea: «No te dejo sola». Llegó el martes junto a un paquete de rosquillas. Nadie volvió a ver a Daniel, porque nadie supo ya cómo debía verse. Pero su risa, esa risa apareció a veces en los bordes de las grabaciones, no como fantasma, sino como física, una vibración que toma forma cuando la boca que nombra lo hace para quitar peso. La campana siguió sin estar, y sin embargo, cuando el viento bajo se acomodaba entre jaras, sonaba.
No llamaba a nadie, acompañaba. Y el pueblo, que aprendió a callar para no perder, aprendió otra cosa, a dejar sitio, porque el miedo pesa donde no toca y porque tal vez el único exorcismo que funciona no es decir el nombre del demonio, sino decir el propio y sostenerlo. Clara siguió grabando historias, pero ahora, al editar, dejaba unos segundos de silencio donde antes ponía música. Ahí, en ese hueco, el oyente podía escucharse respirando. Ahí, si prestaba mucha atención, tal vez oiría algo más. Una campana quebrada que ya no reclama y un pueblo que, por fin, duerme con la ventana entreabierta. Clara subió al cementerio al amanecer, no a buscar tumbas, sino a buscar huecos. En la tapia norte, una grieta vertical dibujaba la misma línea que la espadaña de la ermita contra el cielo. Se sentó allí, con la grabadora en el regazo. «Padre», dijo en voz que apenas era suya, «si sellaste el nombre, desellémoslo». La palabra era barro en la boca. «Deshacer no es posible», dijo una voz a su costado, don Mateo. «Pero a veces, redistribuir peso sí». Bajaron juntos a la ermita. La nave estaba fría, no por la hora, sino por una decisión. Clara llevó la caja. La puso frente al hueco. El cura encendió 2 velas sin estampas. Aquí se ha jugado con el equilibrio. Hablaba como un mecánico ante un motor averiado. La campana, la idea de la campana, se ha hecho condición. Responde a promesas mal formuladas. Miró a Clara con firmeza suave. No digas su nombre. Di lo que te duele. Nombra tu parte del peso. Clara tragó. Habló de la foto de la romería, de los veranos de mermelada y bici, de dormir con una trenza pegada a la nuca porque su madre no quería que se le enredara el pelo en la procesión. Habló del día que se fueron del pueblo, de cómo su padre nunca volvió a mirar la ladera. Habló del odio injusto que había sentido por su madre por no haberlo encontrado y por él por haberse perdido. Cuando se quedó sin palabras, la nave respiraba con ella, acompasada. Don Mateo alzó la vela hacia el hueco. Ella no entiende de amor, entiende de cuentas. La llama vaciló. Dile, me llevo mi parte, déjala que no te pertenece. Clara repitió. En ese momento, un ruido seco, discreto, sonó por encima de sus cabezas. No era un tañido, era el sonido de una grieta marcando territorio en un metal que no estaba. La espadaña vibró. Un polvillo blanco cayó como sal. La luz de la mañana se quebró un instante y Clara vio, no con los ojos, que la madrina estaba y no estaba en 2 sitios a la vez. En el hueco y acostada en la losa del bosque. La presión en el pecho cambió de sitio. Ya no empujaba hacia adentro, tiraba hacia arriba como ascensor con prisa. La caja de lata vibró. El diente, la medalla, los hilos de cabello tintinearon mínimo. La cinta rodó hasta la base del hueco y se detuvo. La grabadora marcó pico sin sonido. Don Mateo murmuró sin latín. Devuelve lo que es de todos. Toma lo que es tuyo. Clara, sin saber cómo, entendió que debía romper algo para que otra cosa soldara. ¿Qué? Miró la caja. Tomó la etiqueta con Dani escrita en lápiz. No era suya. No podía llevársela. Miró la cinta. Tampoco. Miró su libreta. Nombres, fechas, frases arrancadas a la gente. Eso sí era suyo. La arrancó por el medio. Rasgó las páginas donde su hermano era material periodístico. Tema, caso. El sonido del papel partiéndose sonó más alto que cualquier campanada. No te haré historia, te haré lugar. El aire se calmó, un segundo antes de volverse violento. La grieta invisible en el metal inexistente se abrió como un bostezo antiguo, un tañido la recorrió, esta vez limpio pero mudo, y la campana, su idea, su trampa, se quebró en 2 tiempos distintos. La mitad que vivía en el pueblo cayó a la losa. La mitad que vivía en el hueco se deshizo en polvo que no dejó mancha. Clara oyó un grito, el suyo, y el eco que regresó no fue el mismo. Devolvió 2 voces, desacompasadas, diciendo a la vez, «Clara».
El cura apagó las velas con los dedos. «Ahora», dijo, «ve a donde descansa». La ladera se abrió ante ellos como una boca que ha aprendido a pronunciar la verdad. En la losa, la campana que no era campana estaba, no con forma ni con materia, sino con peso. Un círculo de tierra hundida marcaba su contorno ausente. Sobre ese círculo, un rastro pequeño, indeciso, huellas de pies descalzos yendo y viniendo, recientes. Clara se arrodilló. «Si no te nombro, te busco. Si te encuentro, no te encierro». El aire se calentó a la altura de sus manos. Por un instante oyó el sonido más simple y más difícil del mundo. 2 zapatos de niño corriendo sobre grava, mezclados con una risa que no pertenecía ya a un niño. No miró, no alzó la vista, solo dijo, «Te hago lugar». Y el hueco, el de la losa, el del pueblo, el de su casa, le respondió con un silencio lleno. Bajó sola. Don Mateo se quedó mirando árboles. En la plaza, el niño serio pateaba su balón sin prisa. «¿La viste?», preguntó. Clara sonrió con cansancio. «No», dijo, «pero me vio ella». El sendero olía a agua vieja. Clara sintió bajo las botas la textura de las hojas podridas y piedras que cedían. La linterna recuperó vida intermitente, lo justo para dibujar un túnel de luz que no alcanzaba a tranquilizar. Llevaba la grabadora encendida. El piloto rojo era lo único con ritmo humano allí. A los pocos metros, el camino se abría en una hondonada que el mapa no registraba. Un cuenco de tierra circundado por robles con musgo en las costillas. En el centro, una losa chata, lisa por el uso, con marcas corrosivas, como de metal apoyado en rituales antiguos. Clara la reconoció sin haberla visto nunca. Era la piedra de descanso de la madrina, donde el pueblo bajaba el bronce para que respirara en las procesiones. Al borde de la losa, una cuerda de cáñamo vieja, cortada, que todavía olía a manos. Clara se arrodilló, apoyó la palma. La piedra estaba tibia. La idea la golpeó con un vértigo de ilógica. La campana, que no estaba, había descansado allí hacía poco, o algo parecido. En la superficie, restos de cera incrustada con uñas y una moneda pegada, oxidada más allá de cualquier valor. «Si no lo nombras, búscalo», repitió para sí, y la frase le sonó enunciado de física de otro mundo. Caminó alrededor. El suelo remecido por raíces dejaba ver huellas, no recientes, pero tampoco antiguas, de suela de bota y de pies descalzos. Siguió las descalzas. Subían hacia una oquedad en la ladera, media puerta natural de piedra donde el viento hacía un sueño de flauta. Dentro, la oscuridad no era absoluta. Una luz lechosa, sin fuente, como la de una televisión en una habitación vacía. «No entres», dijo una vocecita que no era exterior. Entró. La oquedad era una galería corta con paredes arañadas. En el techo, marcas de hollín describían círculos y cruces. En el suelo, un collar de cuentas rotas y, al final, una cajita de lata. Clara la abrió con el pulgar. Dentro, un diente de leche envuelto en papel de pan, una medalla de San Blas, 2 hilos de cabello atados y una etiqueta arrancada de cuaderno con un nombre escrito a lápiz: «Dani». La cueva hizo un ruido de respiración tomada por sorpresa. El aire cambió dirección como si alguien hubiese dado media vuelta en un pasillo. La grabadora desde su chaqueta crepitó. Registro, encuentro ofrendas. No pudo terminar, porque las paredes devolvieron su voz con un retardo de 1 segundo, como si un eco con dientes quisiera morderla. Registro, encuentro, ofrendas. La luz de choza subió 1 grado, o eso le pareció. En el suelo de la cavidad, al borde de la cajita,
Había marcas recientes de uñas pequeñas, no de niño, sino de alguien que guarda las manos como quien reza a escondidas. Lidia. La certeza le pinchó la lengua. Salió de la cueva con la caja en la chaqueta. La noche afuera se había apretado. Las copas de los robles parecían techo de iglesia. Algo no animal. Se movió cerca, desplazando hojas sin pasos. Clara habló para no escuchar. No vengo a robar. Vengo a devolver lo que el miedo mezcló. El aire respondió con un soplido breve que recordaba la respiración antes del llanto. De vuelta en la loza, posó la caja en el centro. La linterna parpadeó y luego se mantuvo. Si no lo nombras, búscalo, repitió, y entendió por fin el resto de la frase no dicha. Y cuando lo halles, devuelve el peso al sitio. Colocó junto a la caja la cinta de cassette de la ermita. No quiero que mi nombre flote, que pese donde debe. Dijo su nombre en voz alta, 3 veces, y la loza vibró, sutil, como una garganta conteniendo un sollozo. Entonces de la arboleda vino un sonido conocido, un tañido ahogado, bajito, que parecía arrastrar grava por dentro del pecho. No era amenaza, sonaba a consentimiento. Bajando al pueblo, una luz cuadrada se encendió de pronto en la casa de Lidia. La encontró despierta, con un vaso de agua que no bebía. Puso la caja encima del mostrador. Lidia no la tocó. A veces la gente cree que la ermita guarda, pero lo que guarda de verdad es el pueblo. Yo juré no decir un nombre aquella noche, y otro lo dijo por mí para que el asunto se resolviera sin que yo cargara con la culpa. Las manos le temblaron. No fue por mal, fue por amor torpe. Alzó la vista por fin. «Fue tu padre». La frase rompió un vidrio en algún sitio del pecho de Clara. «¿Mi padre dijo el nombre de Daniel?» Lidia sintió con una simpleza insoportable. Pensó que así la campana soltaría lo que tenía cogido de tu casa, que al sellar la ausencia podríais seguir. Cerró los ojos. No supo que hay ausencias que se quedan a vivir. Clara sintió náuseas. El piso del bar pareció inclinarse. ¿Está vivo? La respuesta no fue una palabra, sino un gesto. Lidia señaló el monte, la loza, la cueva. Lo que está vivo pide pan. Lo que no pide nombre. Una lágrima se le cayó de la barbilla al vaso. A veces, sin querer, confundimos hambre con memoria. Clara pasó el día siguiente como quien caminaba sobre tablones sueltos. Cada paso podía ser una caída. En la plaza, el murmullo del pueblo había cambiado de clave. Ya no era curiosidad, sino expectativa. Alguien había corrido la voz de que la ermita había respondido. No dijo quién, pero a nadie le hizo falta mirar mucho para saberlo. Se llevó la grabadora a los márgenes, al lavadero, al olivar, al camino viejo del molino. Ahí, una anciana con pañuelo negro hilaba aire con los dedos. ¿Usted estuvo cuando la madrina sonó sola?, preguntó Clara. La mujer levantó 2 dedos amarillos por el tabaco. Yo estuve cuando aprendimos a no mirar hacia arriba, señaló la ladera. ¿Sabe por qué las espadas de la espadaña tienen ángeles sin ojos? Clara negó. Para que nadie se vea reflejado cuando la campana pide nombres. Soltó una risa seca. Nos creíamos astutos. Le tapamos los ojos a las piedras y nos dejamos los nuestros. En el archivo parroquial, don Mateo le mostró un libro sin título, lleno de listas. No son difuntos, explicó. Son promesas. ¿Quién prometió? ¿Qué prometió? Y si cumplió. Pasó páginas con cuidado de no desarmarlas. Fechas, nombres, columnas con marcas. Un punto, 2, una cruz. ¿Qué significan? ¿Que pagaron o no? ¿Que quedaron a deber o que devolvieron lo que no debían haber tomado? Clara se inclinó. Encontró el apellido Rivas 3 veces en años distintos. En la última, al lado del aula Rivas, había un símbolo que no figuraba en la leyenda. Una campana minúscula dibujada a mano con tinta desvaída. ¿Qué es eso? Don Mateo cerró el libro casi con suavidad.
Es una forma de decir que alguien dejó su nombre al cuidado de la campana. Hizo una pausa. No lo entrega del todo. Lo deja en vela. Si la campana no suena en cierto tiempo, el nombre vuelve a su sitio. Si suena, el nombre se hace hueco. La explicación era un pozo sin fondo. ¿Un nombre puede hacerse hueco? Los he visto caminar por el pueblo, dijo el cura, como sombras que no encuentran quien las pronuncie sin romperse. Clara regresó a la pensión con la cabeza pesada. Lidia la esperaba tras el mostrador, quieta. Anoche cuando la campana te hizo la pregunta te paraste en seco, dijo sin saludo. Eso pasa cuando te pisa el borde de la lengua. Servió agua sin mirar. Tu madre vino la noche después de la romería. Traía una cinta, como la tuya. Le pidió a la madrina que el nombre de Daniel no pesara tanto para poder buscarlo sin que el pueblo lo diera por perdido. Lidia respiró hondo, como quien baja una bodega sin luz. Pero alguien dijo sí antes que ella dijera no. ¿Quién? Lidia humedeció los labios. No lo diré. Ese es el precio de mis promesas. La dejó allí, con una bandeja de rosquillas y el zumbido de las moscas. Esa noche, la vibración no esperó a la madrugada. Llegó al caer el sol, fina como un hilo tirante entre el hueco y su esternón. Clara decidió no huir. Subió a la ermita con la linterna y el Walkman. En el suelo, dejó la cinta frente al altar lateral. Play. El murmullo de nombres llenó la nave. Al principio fueron apellidos, luego nombres propios, algunos repetidos, otros olvidados. La linterna parpadeó. Rebeldía de pila cansada. Clara habló en voz baja, como quien negocia en una aduana. No vengo a cerrar nada, vengo a aflojar el nudo. El aire cambió. No olía a cera, sino a cobre mojado. El hueco parecía más profundo que la noche. Entonces escuchó un cuarto sonido. Ni viento, ni madera, ni cinta. Un rasgueo, como uñas buscando cuerda. De pronto, las palabras de la cinta se amontonaron, ya no en murmullo, sino en coro. Clara, Clara, Clara. No era su madre, era el pueblo. Era el peso entero de San Ubaldo devolviéndole su propio nombre. La presión le empujó las clavículas hacia adentro. Eso no, dijo entre dientes. Eso no pesa, eso queda. Di el resto, dijo una voz cerca de su nuca. Clara giró la linterna. Nada. Di el resto, repitió la voz ahora por delante. Entendió. Querían el nombre que faltaba. La bisagra que cerraba la puerta. Daniel. El miedo le subió en oleadas. No lo voy a sellar, contestó y notó que hablaba con la calma de un notario. No hoy. De repente, del hueco descendió algo que no era metal, sino frío con forma. Le rozó en hombro derecho. Fue un peso de lágrima. La linterna se apagó. El silencio se quebró en dos con un tañido ahogado que no provenía de ningún sitio y de todos a la vez. En ese no sonido, Clara oyó la palabra madrina como si la pronunciara una niña a quien no le han enseñado la R. Y detrás, como si alguien soplara dentro de una jarra, una frase. Si no lo nombras, búscalo. Clara bajó a trompicones la ladera. En el primer rellano, el niño serio de la plaza estaba sentado en la piedra redonda. No mires arriba, dijo sin moverse. Mira dónde desaparecen los perlos cuando los llamas. Señaló el sendero estrecho que se apartaba del camino principal. Una vena hundiéndose entre jaras. Por ahí se oyen pasos cuando no hay nadie. El niño se puso de pie. Mi abuela dice que por ahí se devuelven las cosas que el pueblo cree suyas. La noche pareció asentar.